Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos viendo ya esta semana, los días que pasaron, pero sobre todo los que están por venir, las primeras reacciones, los primeros reacomodamientos, tomas de posición frente al resultado de las primarias y a lo que aparece como un triunfo del gobierno que puede estar anunciando otro triunfo del gobierno en octubre, cuando se realicen las elecciones generales. La primera reacción, no del todo perceptible, se está dando en el peronismo entre los gobernadores que no tuvieron los resultados esperados, aunque los resultados que tuvieron fueran en algunos casos muy buenos. Jorge Mansur, Tucumán, ganó con una diferencia del 22% de los votos, entre otras cosas por una pésima estrategia política de parte de Cambiemos y del radicalismo en Tucumán. Aún así, el lunes estaba ya haciendo campaña, hace una semana, al día siguiente de las PASO, en San Miguel de Tucumán porque no había salido todo como él esperaba. Ni qué decir la reacción obsesiva de Juan Schiaretti, que perdió en Córdoba, o de Carlos Berna, que pierde por 10 puntos en La Pampa frente a un dirigente juvenil, Martín Maquieira, de 28 años. Ahora Berna está llamando desesperadamente a las intendencias en donde sus candidatos no estuvieron todo lo bien que él pensaba, para pedir que se despierten y recuperen algo del terreno perdido para octubre. Mientras tanto no hace declaraciones. Casi ninguno de los que perdió ha hecho declaraciones, sorprendidos por lo que ha sido una derrota llamativa en el interior del país de muchos dirigentes peronistas. Esto no está en la tapa de los diarios, no está en la superficie, son los movimientos del mar de fondo, sobre todo en el peronismo, frente a las elecciones que están por venir. Lo que aparece sí en la tapa de los diarios es la reacción de dos corporaciones frente a este nuevo panorama político o panorama electoral. La primera reacción es de los sindicalistas. Mañana va a haber una movilización de la CGT, que hay que saber interpretar. Es una movilización un poco a destiempo, extemporánea, pero que expresa muy bien la situación en la que están muchos dirigentes sindicales hoy frente a este fortalecimiento de Macri. La CGT se moviliza mañana mirando dos números. Por un lado, los números del conurbano. ¿Qué están mirando los sindicalistas en el conurbano? Que Macri, contra lo que se podía esperar, contra lo que predicaba Cristina Kirchner y aún Sergio Massa, no tuvo la fuga de votos que hubiera hecho juego con un discurso político según el cual el gobierno lleva ahí un ajuste que resulta insoportable, sobre todo para los sectores de la clase media y media baja. Esteban Bullrich, en el conurbano bonaerense obtiene más o menos los mismos números, casi idénticos, que obtuvo Macri hace 2 años. Esto es un signo de interrogación importantísimo que habrá que develar. Hay que pensar que el ajuste en las tarifas de los servicios públicos, o dicho al revés, el retiro de los subsidios, no produjo las consecuencias políticas nefastas que pensaba no solo la oposición, también pensaba buena parte del gobierno. Lo cierto es que el panorama económico-social que está mostrando la elección no condice con una política más agresiva desde el punto de vista del discurso social como la que lleva adelante Cristina Kirchner, que en vez de sumar votos, perdió 400.000 votos. Posiblemente sean parte de los votos que se llevó Florencio Randazzo, que sacó 525.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Primer dato, entonces, los números del conurbano. Macri no se derrumbó. Aún así, los sindicalistas mantienen la movilización. La mantienen sobre todo los Moyano. Pablo Moyano, que cree que va a poder ser, con un discurso agresivo, que es
un discurso del cual él no se mueve, cualquiera sea el contexto, va a poder obtener a fin de este año la conducción de una CGT unificada. Detrás de él, su padre, Hugo Moyano, que tiene una especie de lista de supermercado para exigirle al gobierno determinadas prestaciones. Siempre en el corazón de esa lista la situación de la empresa OCA, que él mira casi como si fuera propia y de la que se queja porque dice que el correo argentino le está quitando clientes. OCA está quebrada con un juicio importante en la AFIP y Moyano está inquieto por la situación de esa empresa que, insisto, mira como si fuera propia. Cristina Kirchner está intentando conectarse con los Moyano e inclusive les manda mensajes diciendo si a mí me va bien, yo los voy a potenciar. Y tal vez se cumpla ese sueño a fin de año de que un Moyano vuelva a ser secretario general de una CGT unificada. Yo no Hugo, Pablo. Por eso, Pablo y Hugo influyen sobre Juan Carlos Schmitt, que es uno de los triunviros de la CGT, de los 3 miembros del secretariado que conduce esta CGT, y logra que Schmitt también se ponga en una posición dura frente al gobierno. El viernes pasado hubo una foto muy significativa desde el punto de vista político. En esa foto aparece Juan Carlos Schmitt, el hombre de Moyano en la conducción de la CGT, Pablo Moyano, y aparecen Baradel, Pablo Micheli, Hugo Yasky, es decir, el corazón del kirchnerismo sindical. La CTA de Cristina Kirchner y la de Pablo Micheli, que estaba en contra de Cristina Kirchner, pero que ahora se ha unificado con quienes siguen a la expresidenta. Usted acaba de ver esa foto, que es significativa por 2 razones. Primero, porque vemos una convergencia de los Moyano con el kirchnerismo, alineados en la elección con el destino de Cristina Kirchner, pero lo más importante, porque ahí están Schmitt y Moyano, que son de la CGT oficial. Daría la impresión de que los sindicalistas de la CGT oficial le están reconociendo personería a la CTA de Micheli y a la CTA de Yasky, cosa que ni el gobierno ha hecho. Daría la impresión de que el gobierno está desde el punto de vista sindical en una posición mucho más ortodoxa de la que están los Moyano y Schmitt alineados con el kirchnerismo en una posición muy dura frente al gobierno. Del otro lado, los gordos. Están grandes, están gordos, escuchan desde hace tiempo la voz de sus afiliados, no quieren el conflicto. Muchos de ellos están tan enriquecidos que odian el conflicto, ya se olvidaron de cómo es un conflicto. Se bajaron rápidamente de la movilización. Su representante en la CGT es Héctor Daer. Ahí está Carlos Hueso Campo, Armando Cavalieri. Fiel de la balanza, que inclina la balanza hacia el lado del conflicto, gente con la cual Cristina Kirchner, a diferencia de los Moyano o de Schmitt, no quiere hablar. Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez de UPCN, Martínez de UOCRA, y sobre todo José Luis Lingeri, Mr. Cloro. Los 3 han decidido apoyar la movilización. ¿Por qué? El año pasado la hubieran apoyado porque temían el fracaso de Macri y querían ponerse enfrente del gobierno pensando que su política económica se iba a desbarrancar en números sociales insoportables. Ahora temen lo contrario. Uno de los motores de la movilización de mañana es el temor de un sector del sindicalismo, sobre todo de Lingeri, Rodríguez y Martínez, al triunfo de Macri. Porque están mirando no solamente que a Macri no le fue tan mal en el conurbano, están mirando que los números de la economía se recuperan y miran otro número más importante, cómo le fue al peronismo en el interior. Y ven un peronismo que va a tardar mucho más de lo que ellos pensaban en reconstruirse y en encontrar un jefe, que es la única manera en que el peronismo se reconstruye. Por lo tanto, se dan cuenta de que cada vez que Macri habla de mafias, está mirando, entre otras corporaciones, a la corporación sindical y advierten que este peronismo que surgió de las urnas el domingo pasado es un peronismo que no está en condiciones de defenderlos. Por lo tanto, unifiquémonos y mostremos los dientes frente a un Macri que parece estar más fuerte.
¿Qué dice Macri de todo esto? El rostro de los sindicalistas se le va confundiendo con el rostro de Massa. ¿Por qué? Porque va teniendo los mismos sentimientos. Alguien en quien en un momento confió como una especie de aliado y que después se le puso enfrente. Con muchos sindicalistas que visitan la Casa de Gobierno y cuando hablan con los funcionarios hablan en primera persona del plural. Dicen nosotros, incluyéndose en el gobierno. Y después le dicen, mira Mauricio, igual vos tenés que entender que te tenemos que hacer una movilización en contra casi para ayudarte. Eso sí, te vamos a hacer la movilización, pero no te declaramos el paro general. Y te vamos a hacer otra favor. No la vamos a hacer frente a la Casa de Gobierno, la vamos a hacer frente al Cabildo. Casi que nos tenés que agradecer que nos movilicemos en contra tuyo. Frente a ese argumento, Macri ha dicho, me rastrillan todo el gobierno y donde haya un empleado o un negocio ligado a algún sindicalista, todo eso se terminó. El que se equivoca pagará el error. Se acabó para mí el doble discurso. Esto es lo que le escucharon a Macri sus colaboradores inmediatos el viernes por la tarde. Quiere decir que muy probablemente, después de mañana, después de la movilización de mañana, empiece una etapa de tensión donde no habría que descartar que parte de la campaña electoral se enfoque ahora en la corporación sindical, casi como se enfocó María Eugenia Vidal un par de meses en la imagen de Baradel para acumular poder político en la provincia de Buenos Aires. Azopardo, ¿cómo llegaron los números a la calle Azopardo? La otra pregunta, otra calle, otra corporación, ¿cómo llegaron los números de la elección a Comodoro Pi? Esa otra corporación, podríamos decir cariñosamente, esos otros gordos, que son los jueces federales, que tienen, algunos de ellos, tantas afinidades con los gordos de la CGT, por ejemplo, la pasión por los caballos de carrera, han visto otro número, que no es el del conurbano bonaerense ni el del interior del peronismo. Vieron el 49,5% que sacó Carrió en la capital federal. Ese 49,5% quiere decir un problema para Ricardo Lorenzetti, cosa que él ya sabe, pero no solo para Lorenzetti. En alguna medida, el ataque de Carrió contra Lorenzetti es porque identifica, bien o mal, correcta o incorrectamente, a Lorenzetti como el jefe de una corporación que va hacia abajo, hacia los tribunales federales de Comodoro Pi. Y ahí hay otro juez, probablemente más importante que Lorenzetti, el juez Ariel Lijo, a quien Carrió ha enfocado varias veces con sus imputaciones. ¿Por qué se fija en Lijo? Porque Lijo ha sido la figura clave del pacto entre los tribunales de Comodoro Pi y el peronismo. Pacto que se realizó la última vez en marzo del año 2015, cuando los jueces federales decidieron no agitar más causas del gobierno kirchnerista para que Daniel Scioli pueda llegar sin problemas a la presidencia, cosa que no se produjo. Este es un dato importante para entender todo el juego del gobierno con la justicia. Esa justicia de Comodoro Pi le jugó en contra a Macri y apoyó de distintas maneras a Daniel Scioli. La última contradicción la tuvimos la semana pasada, el jueves pasado, cuando en un golpe de astucia, en una picardía, la mayoría ocasional que encuentra el gobierno en el Consejo de la Magistratura logra suspender al juez Freiler, esperando o apurándose antes de que asuma el nuevo consejero representante de los senadores peronistas, Mario País. Hay un dato muy obvio, pero que no se ha destacado y que es clave para entender toda esta escena. Si había que apurarse a suspenderlo a Freiler antes de que ingrese País, quiere decir que País iba a votar en nombre del peronismo senatorial en defensa de Freiler. Habría que suponer entonces que hay un pacto entre los jueces federales que se ven en Freiler y el peronismo del Senado. Quiere decir que el triunfo de Carrió y el fortalecimiento del gobierno empieza a ser una preocupación para jueces que dicen, si no nos protege el peronismo, están como la CGT, también tenemos que cuidarnos. En el caso del hijo doblemente, porque su cuñada, o excuñada, Carla Lago, era socia de Freiler en una financiera. Se podrá decir que nadie protegió a nadie,
que todo fue una casualidad y que al hijo lo a Freiler lo suspendieron sin que el hijo, Lorenzetti y los demás jueces federales no tuvieran nada que ver. Sin embargo, si uno va a Comodoro Pi, va a ver la protección que obtiene el juez Freiler por otra vía, que es la vía específicamente judicial. El juez Freiler fue acusado por enriquecimiento ilícito, dado que en apenas 3 años y después de haber separado bienes por un divorcio, acumuló 10 autos de colección, 20 caballos de carrera, varios campos, un yate y una casa que no se sabe la evaluación, pero es una mansión al lado de la residencia de Olivos. Se le inició una causa por enriquecimiento ilícito promovida por el abogado Ricardo Moner Sanz. Lo juzgó el juez Martínez de Giorgi con la imputación del fiscal Ramiro González. El fiscal Ramiro González ni siquiera hizo una pericia. Curiosamente, es docente en la cátedra de Freiler, del imputado. Y el fiscal Martínez de Giorgi y el juez Martínez de Giorgi dio por bueno el argumento del fiscal y lo sobreselló. Curiosamente, la mujer de Martínez de Giorgi era secretaria de Freiler en la Cámara Federal. Frente a esta peculiaridad de las relaciones entre el fiscal y el juez con el imputado, Ricardo Moner Sanz dice hay que reabrir esta causa, porque ha habido una cosa juzgada fraudulenta. El caso va al juez Ramos, el juez Ramos se desentiende y vuelve a ser tratado ¿por quiénes? Por el juez Martínez de Giorgi y por el fiscal Ramiro González, que son aquellos sospechados de haber cometido el fraude en el sobreseimiento. Esto es Comodoro Pi funcionando a pleno en defensa del juez Freiler, que es decir, en defensa propia. ¿Qué importa de todo esto? Lo siguiente. La Argentina tiene 2 problemas que están estrechamente ligados a estas 2 corporaciones. Uno es un tema de transparencia. Otro es un tema de competitividad. Si después de este triunfo electoral y eventualmente de un triunfo electoral en octubre, el gobierno decide abrazar con más brío, con más ahínco estas 2 materias, la lucha por la transparencia y la lucha por la competitividad económica, es muy probable que vaya a un conflicto todavía más severo con la justicia federal y con las grandes corporaciones sindicales.